Ok, Dios le bendiga. Hoy vamos a iniciar esta tarde a continuar, a retomar lo que es nuestro estudio bíblico. Y estamos aprendiendo teología. En este caso estamos tomando como referencia el libro de texto que es Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pillman. Ok. Y ya vamos en lo que es Dios y estamos ahorita en un punto que es el argumento basado en la historia. Es decir, acontecimientos en los cuales se puede ver cómo Dios interviene en los asuntos humanos y que la historia registra esos acontecimientos, y eso nos va a poder permitir que las sociedades humanas no solamente han surgido porque sí, sino que tienen un trasfondo y que es Dios el que fija los tiempos y todas las cosas para que sucedan conforme a su perfecta voluntad. Me estoy refiriendo a situaciones donde se ve claramente que Dios interviene precisamente para ayudarnos a no perder el rumbo acerca de su existencia. Voy a leer y después vamos a estar haciendo algunos comentarios de tal manera que podamos ir comprendiendo de una manera más mejor. Por supuesto que ustedes pueden opinar, todos ustedes pueden opinar, y cuando alguien tenga algo que decir, pues vamos a hacerlo. Entonces, este es un estudio y estamos estudiando teología bíblica y sistemática. Ok, y ya estamos ahora en la lección de Dios. Y solamente para recordar lo que es la teología, teos y logos son dos palabras griego, teos Dios y logos estudio o tratado. Pero propiamente podría decirse que la teología es el estudio de Dios. ¿Ok? Entonces voy a leer, a lo mejor se hace un poquito tedioso porque vamos a estar leyendo, pero es necesario porque estamos ajustándonos al libro. Por supuesto que este libro está basado de una manera sistemática, lógica, para que nosotros podamos comprender todos los temas. Y en este caso estamos, vuelvo a repetirlo, estudiando Dios. Ese es el tema. Bien, voy a leer y después de esto vamos a poder hacer comentarios. Dice así: la marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones, tanto como la experiencia del hombre. Esto lo escribe el reverendo Clark. En el Salmo 75:7, voy a leer que estas citas sí las vamos a ir leyendo. Salmo 75:7, Elizabeth, Daniel 2:21, Ricardo, Daniel 5:21, hermana Rosita. Y después vamos a ir así. Entonces vamos a ver cómo es que Dios interviene en los asuntos humanos precisamente para que la humanidad no se pierda y que haya evidencia de que Él es el creador como tal. En el Salmo 75:7, ¿puedes leer? Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Sí se dan cuenta? Mas Dios es el juez. A este humilla y al otro enaltece. Pero juzgando. O sea, Dios no juzga como nosotros juzgamos. Esa es la diferencia entre lo que nosotros podemos juzgar y lo que Dios juzga. Cuando Dios juzga, la misma Biblia dice que no lo hace en lo que se ve y en lo que se oye, sino que Él juzga con justo juicio. Entonces, Él es justo, Él es el juez de toda la tierra. Así que podemos entender que cuando Dios interviene de una manera sobrenatural en los asuntos de los hombres, es porque seguramente hay injusticias que se están cometiendo. Vamos a seguir adelante. Daniel 2:21. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjense, aquí hay cierta, ¿qué les diré? No controversia, sino que hay ciertos enfoques acerca de este versículo, porque dice que Él es el que quita y pone reyes.
Y quizás en ese momento alguien dice, bueno, ¿y que entonces qué es la democracia, no? O que cuando los países dicen vamos a votar por tal o cual presidente o cualquier personaje político. Bueno, pero la Biblia dice que es Dios al final de todo quien él permite. En algunos casos inclusive, algunos ministros, algunos presidentes servirán como aguijones para un pueblo que no quiere tener temor de Dios. Y entonces, como no hay temor de Dios, Dios les va a dar a un presidente o a un líder que esté al frente de ellos que sea duro, para que a través de estas aflicciones el pueblo se vuelva hacia Dios. En muchos casos de la historia lo hemos visto. De pronto es una nación pacífica, pero esa nación pacífica se está yendo hacia los extremos, olvidándose de Dios, olvidándose de los conceptos de Dios. ¿Y Dios qué hace? Siempre hemos dicho que Dios, para que pueda hacer que la humanidad se vuelva hacia Él, tiene dos formas de hacerlo. Una, a través del avivamiento, y otra, a través del juicio. ¿Cómo opera una y cómo opera otra? ¿O en qué momento se puede dar una y en qué momento se puede dar otra? Cuando hay un pueblo, una iglesia, en medio de un país, una nación, una cultura, una civilización, que tiene temor de Dios y que se da cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad, pues la Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra. Y como sal de la tierra estamos puestos para preservar los valores de Dios. Entonces, cuando nosotros como iglesia nos damos cuenta que algo no está bien, comenzamos a clamar a Dios. Señor, ten misericordia de mi país, de mi colonia, de mi barrio, según sea el caso. Y entonces, como consecuencia, Dios trae un avivamiento. O sea, Él interviene de manera sobrenatural en los asuntos humanos y hace que el hombre se vuelva a Dios mediante un avivamiento. Pero si la iglesia no trasciende, no es sensible ante lo que está sucediendo y la misma iglesia también se está corrompiendo, entonces Dios trae juicio. Y es cuando suceden las grandes catástrofes, como los maremotos, los terremotos, inclusive en cuestiones económicas, las devaluaciones de las monedas y cosas como estas que se dan en el mundo. Pero solamente es Dios trayendo juicio para que ese pueblo comience a sentir el rigor de que se están alejando de Dios. Entonces Dios llama su atención a través de esto. Por eso dice que Él quita y Él pone reyes. O sea, la democracia, por supuesto, o sea, se valida, ¿verdad? Se valida porque tú vas y dices, bueno, este es el que yo quiero. Pero muchas veces aún el corazón de los hombres, siendo engañado, puede ser llevado a que elijan a una persona que cuando estaba en campaña, pues decía cosas muy bonitas que iban a suceder, pero cuando llega al poder, ¡pum!, se olvida de todo eso. Pero Dios lo permite, ¿para qué? Para que los hombres, al sentir el rigor de las circunstancias que están viviendo en el país, se vuelva a Dios. Ok, seguimos con Daniel 5:21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo pone sobre él al que le place. Aquí está hablando del rey Nabucodonosor. Fíjense lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. Dice que un día, estando en su palacio, él se acercó a una de las ventanas y contempló la gloria del imperio. Y se dijo para sí mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Para gloria mía la he creado. Y en ese momento salió de parte de Dios una sentencia, donde se le dijo que él sería echado de entre los hombres y que se convertiría en una bestia. Y efectivamente, o sea, ese hombre pareciera que cayó como un estado de locura y el imperio pues no podía destituirlo nada más así que lo echaron al monte hasta que pasaron 7 tiempos. 7 tiempos se refiere a 7 años. O sea, 7 años de no estar en el control del poder, pero Dios lo hizo para que todos los hombres vieran
que Él es el que realmente permite todos los reinos de la tierra. Así que, por ejemplo, hoy lo que está sucediendo con el presidente Donald Trump no es casual. O sea, es Dios permitiendo que las situaciones en el mundo cambien. Si se dan cuenta, hoy la macroeconomía en el planeta pues se está diversificando. Cuando antes solamente era el dólar el que se podía usar para transacciones, por ejemplo, de petróleo, hoy algunas naciones ya están de alguna forma boicoteando eso y están haciendo transacciones con otras monedas. De alguna forma eso va a repercutir en la situación del dólar en Estados Unidos y en todo el mundo. Y eso va a traer desajustes que están provocando precisamente que el mundo se prepare para la entrada en escena del anticristo. Porque Él es el que va a traer paz y seguridad de acuerdo a Tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad, porque eso es lo que va a proponer el paz y seguridad. Pero todo esto está siendo provocado precisamente por Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado que Donald Trump se dice que es un hombre de Dios. Hace unos días escuché precisamente que decía que él iba a intervenir en la política regional de Croacia y de Rusia, en esta guerra que tienen estos dos países. Y él dijo, ojalá y que con estas acciones me pueda yo ganar el cielo. Y eso, invariablemente, los cristianos que conocen las Escrituras saben que el cielo no se gana por buenas obras. No. El cielo se gana aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, pero él siente, ya ven que sufrió un atentado también y no lo mataron. Bueno, también fue la providencia de Dios, porque necesitaban que este hombre llegara al poder precisamente para que se tiran los cambios que están sucediendo ahora precisamente. Y entonces ahí vemos cómo la mano de Dios, por situaciones que parecieran fortuitas, pero en realidad no, Dios tiene un plan para la humanidad y este plan se está llevando a cabo. Por eso podemos ver que Dios interviene en estas situaciones. Estamos hablando acerca del argumento en la historia y estamos conociendo a Dios. Ok, aquí un comentario dice, el protestantismo inglés considera la derrota de la Armada Española como una intervención divina. La colonización de los Estados Unidos de América por inmigrantes protestantes los salvó de la suerte corrida por América del Sur y por ende salvó el mundo para la democracia, lo que hablábamos hace un rato del mundo. La caída, el resurgimiento de naciones como Babilonia y Roma demuestran que el progreso acompaña al uso de facultades que Dios ha otorgado y a la obediencia a sus leyes. A la desobediencia sigue la decadencia y la caída. El señor A.T. Pierson, en su libro en inglés titulado The New Acts of the Apostles, enuncia evidencias de la providencia redentora de Dios en la historia de las misiones modernas. Sobre todo, el trato de Dios con las personas evidencia su participación activa en los asuntos de los hombres. Charles Bradlaugh, que fuera en su época uno de los más destacados ateos ingleses, desafió a un ministro cristiano, a Charles Hogg Price, a un debate y fue aceptado el desafío y el predicador añadió el siguiente reto. Puesto que sabemos que, señor Bradlaugh, que un hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado realmente de opinión y que un debate como mero asunto de gimnasia mental a nadie convencerá, propongo que traigamos evidencias concretas de la validez de las afirmaciones del cristianismo por medio de hombres y mujeres que han sido redimidos de una vida de pecado y de vergüenza por la influencia del cristianismo y del ateísmo. Yo traeré 100 personas y le invito a que usted haga lo mismo. Si no puede traer 100, señor Bradlaugh, para igualar a los 100 que yo traeré, quedaré satisfecho si trae 50 hombres y mujeres que testifiquen que han sido salvadas de una vida vergonzosa por la influencia de sus enseñanzas ateas. Si no puede traer 50, traiga 20 personas que con rostros resplandecientes como las mías testifiquen de que sienten un gozo profundo y viven con dignidad como resultado de sus enseñanzas ateas. Si no puede traer 20, me conformaré con 10. ¿Qué digo, señor Bradlaugh? Lo desafío a que traiga un solo hombre, un hombre o una mujer que dé tal testimonio con referencia a la influencia edificante de sus enseñanzas ateas.
los creyentes que yo traeré, hombres y mujeres, presentarán una prueba irrefutable con respecto al poder salvador de Jesucristo en la vida de los que han sido redimidos de la esclavitud del pecado y la vergüenza. Quizás, señor Baglau, esta será la demostración real de la validez de las afirmaciones del cristianismo. Qué interesante, qué interesante, ¿sí se dan cuenta? O sea, dijo, este era un ateo contra un cristiano, ¿no? Y el ateo dice, Dios no existe, obvio, sabemos que esa es la postura de Dios, Dios no existe. Y en este debate dice, en estos dos hombres, bueno, vamos a hacer algo práctico. Usted traiga 100 personas que testifiquen al escuchar las enseñanzas de que Dios no existe. Oh, estoy tan feliz, está tan llena mi vida de cosas buenas que me siento orgulloso de no creer en Dios. Yo voy a traer otras 100 y estas 100 van a afirmar, van a testificar de cómo los principios del Evangelio les han servido para cambiar sus vidas y les ha ido muy bien. Y digo, bueno, quizás no encuentre a 100 porque es difícil, ¿no? Y todos sabemos que alguien sin Dios difícilmente puede ser feliz. Que sean 50, pero vean el reto. Y si esos 50 vienen y testifican que bajo sus enseñanzas de ateísmo se sienten bien felices, ok, será una prueba evidente. Pero después pensando, dice, bueno, quizás ni siquiera encuentre a 50, 25. Y por último, fue bajando hasta 1. Vean la diferencia. Y es que si usted piensa en su vida, piense la forma en que Dios ha obrado en su vida desde que usted tiene a Jesús. A esa prueba también se le llama la prueba antropológica, de cómo es que la influencia de Dios en la vida de las personas que comienzan a tener una relación con Él, completamente son transformados, completamente transformados. Y eso es la evidencia precisamente de que Dios sí existe, de que Él puede interactuar con nuestra vida y puede hacer que nuestra vida cambie para la gloria de su nombre. O sea, nadie, es más aquí, ¿cuántos somos? Bueno, en este estudio somos poquitos, 2, 4, 6. Pero cada uno de nosotros puede decir con toda esa actitud, cuando yo conocí a Cristo sucedió esto, y me siento feliz. Me siento realmente feliz de haber conocido a Jesús. Pero difícilmente un ateo lo podrá decir. En primer lugar, porque ellos no creen en la intervención de Dios en ninguno de sus asuntos. Entonces imagínense qué desesperanza. Cuando estás en una situación muy crítica, ¿a quién puedes clamar si tú dices que no hay nadie? Que no hay nadie que te escuche. Yo creo que la más terrible soledad llega a esos corazones. Y quizás muchos se quiten la vida porque pensarán, bueno, ¿cuál es el chiste de vivir? Solamente sufrir, sufrir y sufrir, pues mejor dejo de sufrir. Y muchos pues se quitan la vida. Qué terrible, porque las enseñanzas del ateísmo es Dios no existe. Somos solamente nosotros y estamos completamente solos. Y si no haces tú por estar bien, nadie te va a ayudar. Nosotros sabemos que no es así. La Biblia, por ejemplo, dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué diferencia! Podemos estar completamente solos, sin nadie más a nuestro alrededor, pero nuestra fe nos asegura que Dios está con nosotros y que no importa qué tan difícil sea la situación, este Dios en el cual creemos, también creemos que es el Todopoderoso y que Él tiene recursos inagotables. Amén. Inagotables. Él nunca se quedará con una incógnita diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque dice la Biblia que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Imagínense, por ejemplo, a Israel atrás de los egipcios, adelante el mar, y el pueblo comenzó a preocuparse, pues aquí nos van a acabar, porque no podemos entrar al mar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué, Señor? Pues mira, ahí vienen los egipcios y aquí está el mar y el pueblo ya está reclamando. Avanza. Pero está el mar, tú avanza. Y cuando uno da los primeros pasos, Dios da los siguientes. Vino un viento recio cuando Moisés comenzó a ir hacia el mar y entonces el aire comenzó a abrir las aguas hasta que se abrió camino y pudieron pasar. Esa es la esperanza que tenemos en Dios, que aún donde se diga ya no hay camino, hasta aquí topó la lógica humana, ya no hay más
Dios dice, esto es apenas el principio. Bendito sea Dios. Amén. Porque Él tiene recursos que nosotros ni siquiera imaginamos. Bendito sea su nombre. Ok, vamos a seguir meditando en esto, ahora con el argumento basado en la creencia universal. ¿Qué es la creencia universal? Que todas las culturas del mundo, todas las civilizaciones del mundo sienten necesidad de adorar algo. Y esa necesidad de adorar algo, Dios la puso en nuestro corazón. Vamos a leer, dice así, listos por las citas que vamos a dar, le toca a Dianabel para acá, ahorita se las vamos a dar. Dice, la creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma, aunque frecuentemente esa creencia ha adquirido forma pervertida y grotesca y está plagada de ideas supersticiosas. Esta posición ha sido atacada por algunos que afirman que hay algunas razas totalmente desprovistas de la idea de Dios, pero el señor Gibbons, erudito en antropología y religión comparada, afirma que este punto de vista, como lo sabe todo antropólogo, ha caído en la tumba de las controversias muertas. Todos están de acuerdo en que ninguna raza, por primitiva que sea, está privada de toda idea de religión. Aun cuando la excepción pudiera demostrarse, sabemos que la excepción no anula la regla. Por ejemplo, si se pudieran encontrar algunas personas completamente desprovistas de sentimientos compasivos humanos, ello no demostraría que el hombre es esencialmente una criatura impasible, insensible. La presencia de personas ciegas en el mundo no demuestra que el hombre es un ser no vidente. Y según las palabras del teólogo William Evans, el que algunas naciones no tengan la tabla de multiplicar no significa que no exista la aritmética. ¿De qué manera se originó esta creencia universal? La mayor parte de los ateos parecen imaginarse que un grupo de teólogos listos se reunieron en sesión secreta, inventaron la idea de Dios y la presentaron al mundo. Pero así como no se puede decir que los astrónomos inventaron las estrellas, ni los botánicos las flores, así tampoco se puede afirmar que los teólogos inventaron a Dios. Es indudable que los antiguos tenían ideas equivocadas con respecto a los cuerpos celestes, pero ello no refuta la idea de la existencia de dichos cuerpos. Y si el género humano ha sostenido ideas falsas, tergiversadas con respecto a Dios, ello implica que existía un Dios con respecto al cual podían tener ideas erróneas. Este conocimiento universal no nació necesariamente del razonamiento, pues hay hombres que razonan, no obstante, lo cual niega la existencia de Dios, pero es evidente que el mismo Dios que hizo la naturaleza con sus hermosuras y maravillas, también hizo al hombre capaz de ver a través de la naturaleza al creador de ella. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso lo encontramos así textualmente en Romanos 1, 19 y 20. Dios no hizo al mundo sin dejar indicios, sugerencias y pruebas reveladoras de la obra de sus manos. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso también así textualmente está en Romanos 1, 21. El pecado les empañó la vista, perdieron de vista a Dios y en vez de ver a Dios a través de las criaturas, le pasaron por alto y adoraron a la criatura. De esa forma comenzó la idolatría. Pero aún todo esto demostró que el hombre es un ser religioso, que debe tener un objeto al que adorar o rendir culto. ¿Qué demuestra esta creencia universal en Dios? Demuestra que la naturaleza del hombre
está constituida de tal manera como para entender y apreciar esa idea. Un escritor lo ha expresado de la siguiente manera: el hombre es incurablemente religioso. Esa creencia profundamente arraigada ha producido una religión que en su más amplio significado abarca, número 1, la aceptación de que existe un ser superior a las fuerzas de la naturaleza. Número 2, un sentimiento de dependencia de Dios como fuerza que controla el destino del hombre. Este sentimiento de dependencia es despertado en el hombre por el pensamiento de su propia debilidad y pequeñez por la grandeza del universo. La convicción de que puede existir un intercambio amistoso y de que en esta unión hallará seguridad y felicidad. De esta manera vemos que el hombre está constituido en forma natural para creer en la existencia de Dios, para confiar en su bondad y adorar su presencia. Esa inclinación religiosa no se encuentra en las criaturas inferiores de la creación. Por ejemplo, sería inútil tratar de enseñarle religión al tipo más elevado de mono, pero al tipo más bajo de hombre se le puede enseñar con respecto a Dios. ¿Por qué? El animal carece de naturaleza religiosa. No ha sido hecho a la imagen de Dios. El hombre tiene una naturaleza religiosa y debe poseer algún objeto de adoración. Véalo. Si usted investiga un poco acerca de lo que es la historia universal, todos los pueblos adoraron algo. Todos. Todas las culturas ancestrales tienen objetos que hacen ver que ellos adoraban algo. ¿Y por qué adoran algo? Porque tienen necesidad. Sienten esa necesidad de creer en algo. Ahora, eso no significa que lo que creen es correcto, porque todos pueden tener una creencia acerca de algo, pero no necesariamente eso puede ser correcto. Pero lo que sí demuestra es que el hombre tiene necesidad de creer en algo. Y cuando no conoce al Dios de las Escrituras, pues pone su confianza en lo que él considera que es parte de la deidad. Puede ser una piedra, un objeto, hasta un animal inclusive. Por eso dice la Biblia que dejaron de adorar a Dios y en lugar de adorar a Dios, adoraron a las criaturas. Por ejemplo, Israel, cuando Moisés se fue al monte Sinai y que duró 40 días, ellos levantaron una imagen. ¿Qué era la imagen de qué? Un becerro. Un becerro. Y dijeron: Israel, ahora estos son tus dioses. Adóralos. Porque tienen necesidad de creer. O sea, en cualquier ser humano, en cualquier lugar donde esté, es más, si está perdido en una isla y no tiene a nadie, él en su interior se acerca a Dios. Dios, ayúdame, estoy solo aquí. Quizás ya nadie me encuentre, pero tú eres Dios, y se refugia en la idea de Dios. Todos, inclusive los niños, que son completamente inocentes, tienen la habilidad de creer en Dios. Y de hecho Dios nos enseña, Jesús nos enseñó y dijo que el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, esta necesidad de creer en Dios es algo que está inmerso en nosotros. Nadie nos dice cree en Dios. Nosotros de manera natural sentimos necesidad de creer en Dios. Ok. La existencia negada. Vamos a ver ahora cómo hay personas que niegan la existencia de Dios y también tienen sus propios argumentos, ¿no? Vamos a conocerlos un poquito para saber qué dicen ellos con respecto a cómo ellos niegan la existencia de Dios. De hecho, la palabra es ateísmo. Es como si dijera en contra de Dios. Ateísmo. Consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Algunos ponen en tela de juicio el que haya ateos verdaderos, pero sí los hay. No se puede demostrar que busquen sinceramente a Dios o que sean lógicamente consecuentes. Puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas y fundamentales de la raza, la responsabilidad de probar lo que sostienen descansa en ellos. No pueden, con sinceridad y lógica, afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no existe. Ahora bien, es innegable que las pruebas en favor de la existencia de Dios superan en mucho la evidencia en contra. A este respecto, escribe el señor
D.S. Clark. Una pequeña prueba puede demostrar que hay un Dios, mientras que ninguna cantidad de pruebas que el hombre pueda presentar demostrará jamás que no hay Dios. La huella de la pata de un pájaro en una roca demostraría que en alguna época un pájaro había llegado hasta la costa atlántica. Pero antes que alguien afirme que jamás existieron los pájaros en dicha costa, debe conocer primero toda la historia de la región desde la fecha que los seres vivientes comenzaron a poblar el globo. Una evidencia pequeña puede demostrar que Dios existe, pero antes que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo. Debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales. Debe conversar con todos los espíritus y entenderlos a la perfección. Debe hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento, no sea que Dios en algún lugar o de alguna manera lo eluda. Debe ser omnipotente, omnipresente y eterno. En realidad, él mismo debería ser Dios antes que pudiera dogmáticamente afirmar que no hay Dios. Y exactamente, ¿cómo podríamos probar que Dios no existe si no estamos en todas partes del universo? Porque quizás Dios no se manifiesta en este momento aquí, pero se está manifestando en otra parte. ¿Y cómo nosotros sabemos que se está manifestando si nosotros no estamos ahí? Entonces tendríamos que ser omniscientes para saber todo, omnipresentes para estar en todo lugar y omnipotentes para poder hacer todo lo que se supone que hace Dios. Por eso es que alguien una vez dijo una palabra capciosa y dijo: en el cielo hay un ateo. Y cuando él preguntó eso o dijo eso, yo dije: eso es una blasfemia. Y dijo: en el cielo hay un ateo. Y cuando todos se quedaron serios ante este predicador, él dijo: ¿y saben quién es ese ateo? Dios. Porque él no cree en nadie más que en él mismo. Y sí es cierto. Porque la Biblia dice que este Dios al cual nosotros vamos a adorar, dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro. O sea, no hay otro como yo. No hay nadie que sea igual que yo. Y efectivamente, él solamente cree en sí mismo, porque él es el creador. Aunque sus criaturas son pensantes e inteligentes, pero no somos creadores, ni tenemos todo el poder, ni podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Él sí. Entonces, él sabe que fuera de él no hay nadie como él. Entonces, efectivamente, sí hay un ateo en el cielo, y ese es Dios, porque él no cree solamente en sí mismo. Y sabe que no hay nadie que sea exactamente igual que él. Entonces, es Dios. Y creo que tiene mucha razón. Ok. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde nos quedamos? Que no hay Dios. Ok. Sí, dice: aunque parezca extraño, solo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de mostrar que no hay Dios. Exactamente. Además, la simple posibilidad de que exista un soberano moral inviste al hombre de una gran responsabilidad, y la conclusión atea no debiera aceptarse hasta que la no existencia de Dios haya sido demostrada fuera de toda duda. La inconsecuencia de la postura atea se observa por el hecho de que muchos ateos, al encontrarse en peligro o dificultades, han orado. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías y dejado a la intemperie los cimientos de su fe, y han procedido como seres humanos. Decimos humanos porque el que niega la existencia de Dios frustra y sofoca los instintos más profundos y nobles del alma. Blaise Pascal, el famoso filósofo, teólogo y matemático francés, dijo: el ateísmo es una enfermedad. Cuando el hombre pierde su fe en Dios, ello no se debe a ningún argumento, no importa con cuánta lógica exprese su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido, o de lo contrario, algún ácido destilado en el alma ha disuelto la gran perla de gran precio.
El siguiente incidente, narrado por un noble ruso, ilustra el punto. Escuchen esta historia. Corría el mes de noviembre de 1917 cuando dos bolcheviques habían derrocado al gobierno de Kerensky y habían iniciado el reinado de terror. Cierto noble se hallaba en su casa materna en peligro constante de ser arrestado. Sonó el timbre de la puerta de la calle y la sirvienta que salió a la puerta trajo de vuelta una tarjeta con el nombre del príncipe Kropotkin, el padre del anarquismo. Entró y pidió permiso para examinar el departamento. No quedaba otra alternativa que cumplir la orden, pues evidentemente tenía autoridad para efectuar la inspección de la casa y hasta para revisarla. Mi madre lo dejó pasar, dice el narrador. Entró en una habitación y luego en otra sin detenerse, como si hubiera vivido allí antes y conociera la casa. Entró en el comedor, miró a su alrededor y de repente se dirigió a la alcoba de mi madre. Disculpe, pero ese es mi dormitorio, le dijo mi madre cuando el príncipe estaba a punto de abrir la puerta. Vaciló por unos momentos ante la puerta y miró a mi madre y luego, como si no supiera qué hacer, con cierta vibración en su voz, dijo rápidamente: Sí, ya sé, perdóneme, pero necesito entrar en esa habitación. Colocó la mano derecha en el picaporte y comenzó a abrir la puerta con lentitud. Luego la abrió de par en par y entró en la habitación cerrando la puerta tras de sí. Tal era mi indignación por la conducta del príncipe que estuve a punto de reconvenirle. Me acerqué a la alcoba, abrí la puerta de un tirón y me quedé plantado en el lugar. El príncipe Kropotkin se encontraba de rodillas orando en la habitación. No le podía ver el rostro, pero allí de rodillas parecía tan humilde, a musitar con fervor una oración. Tan absorto estaba que ni siquiera se dio cuenta de que yo me encontraba allí. En un instante toda mi ira, mi odio hacia este hombre se evaporó como niebla bajo los candentes rayos del sol. Me embargaba emoción tan profunda que cerré sigilosamente la puerta. El príncipe Kropotkin permaneció en la habitación por unos 20 minutos. Por fin se abrió la puerta y apareció el príncipe con la actitud de un niño que hubiera sido sorprendido en una falta, sin levantar sus ojos y como si reconociera su culpa, pero una sonrisa iluminaba su rostro. Se acercó a mi madre, le tomó las manos, las besó y le dijo con voz suave: Le agradezco que me haya permitido visitar su casa. No se enoje. Le explicaré. En esa alcoba falleció mi madre. Fue un profundo consuelo para mí entrar en esa habitación. Gracias, muchas gracias. Su voz temblaba de emoción. Tenía húmedos los ojos. Se despidió apresuradamente y desapareció. Se trataba de un anarquista revolucionario y ateo, pero oró. ¿No era evidente que se había convertido en ateo aplastando algunos de los impulsos más profundos del alma? El ateísmo es un crimen contra la sociedad, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia. Un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Si no hay Dios, no hay tampoco ley divina, y por ende toda la ley es del hombre. Pero ¿por qué se tiene que vivir una vida recta simplemente porque un hombre o un grupo de hombres lo diga? Quizás haya personas animadas de elevados principios que serán justos y procederán con rectitud, sin creer en Dios. Pero para la mayoría de los seres humanos, una sola cosa justifica el proceder con rectitud. Así ha dicho Jehová. El juez de los vivos y de los muertos, el poderoso gobernante de nuestro eterno destino, el remover ese fundamento equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad humana. El señor James Gillis dice: el ateo es como un borracho que por casualidad entra en un laboratorio y comienza a experimentar al azar con productos químicos que pueden hacer volar en pedazos a él y a lo que lo rodea. En realidad el ateo está jugando peligrosamente con una fuerza más misteriosa y poderosa que cualquier cosa que se pone fuera en los tubos de ensayo.
más misterioso que el rayo de la muerte, de la ciencia. Es imposible imaginarse lo que ocurriría si el ateo logra realmente extinguir la creencia en Dios. En toda la historia trágica de este planeta, no ha habido acontecimiento alguno que podría servir como símbolo de ese cataclismo universal. El ateísmo es un crimen contra el hombre. Trata de desalojar el corazón del hombre, su anhelo de lo espiritual, su sed de lo infinito. Los ateos protestan contra los crímenes de la religión y reconocemos que la religión ha sido pervertida por el profesionalismo en el sacerdocio y por el clericismo, pero el intento de borrar la idea de Dios porque se ha abusado de ella es tan lógico como intentar desarraigar el amor del corazón del hombre, porque en algunos casos se ha pervertido y degradado. Wow, qué interesante. Qué interesante porque, pues realmente, como dice el Salmo 14:1, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando un hombre dice no hay Dios? No hay nada que lo detenga. No hay nada que lo pueda detener, dice la Biblia, que se han corrompido. La idea después de que el hombre saca a Dios de su vida es que los hombres se corrompen, porque no hay nada que lo detenga. Nuestro temor en Dios y la creencia que Él existe y de que un día nos va a juzgar, a todos nos hace responsables por lo que hacemos y por lo que decimos. Que Dios nos ayude, porque esto está increíble. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Hoy vamos a hablar un poco también acerca de la naturaleza de Dios y vamos a ver cómo es que se le atribuyen ciertos nombres a Dios. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios hablan más que nada de su naturaleza. Por ejemplo, Shalom. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra Shalom? Paz. ¿Completa paz? Paz, paz. Los judíos pues se saludan así, Shalom, Shalom. Shalom significa paz. Y a veces dicen Jehová Shalom. O sea, como diciendo Jehová es el que nos da la paz. Pero a diferencia de lo que nosotros conocemos como paz aquí en el occidente, allá en el pueblo de Israel, paz significa prácticamente que no te haga falta nada. Jehová es nuestra paz, o sea, está diciendo, Él va a proveer para que no nos falte. También dicen algo nada. así como Baruch Adonai, pastor. Algo así. Sí, aunque eso es otra cosa, ¿no? Son expresiones del nombre de Dios. Adonai es uno de los nombres de Dios. Pero es otro nombre. El Señor Adonai es el Señor. Jehová Rafa, Jehová Sidkeno. Todos estos nombres, Jehová Elohim, Jehová Jireh, pero hablan del carácter de Dios. O sea, los nombres de Dios van implícitos describiendo el carácter de Dios, más que otra cosa. Así que vamos a... ¿Quieren que veamos este punto o lo vemos la semana que entra? Bueno, vamos a comentar. Son las 8, ¿qué? 8:30. Yo creo que le vamos a parar. Se hace un poco tedioso porque hay que estar leyendo. Miren, vamos a hacer una cosa. ¿Les parece que ustedes estudien en su casa este punto, la naturaleza de Dios? Y con todos sus nombres, las creencias equivocadas, erróneas, lo que es el politeísmo, el panteísmo, el materialismo, que son prácticamente todos estos conceptos heréticos y erróneos, desde donde estamos ahorita. ¿Hasta deísmo? Sí. Hasta lo que es el deísmo. Y la semana que entra ya nada más los vamos a repasar. Esto es muy importante porque nos hace ver las corrientes filosóficas que hay en el mundo y las diferentes posturas de las personas, para que así cuando tengamos que hablar con alguien que tenga esta creencia, yo creo en el deísmo. Y si usted ahorita en ese momento dicen, yo creo en el deísmo, usted no va a saber qué es el deísmo. Pero si ya estudiamos qué es el deísmo y alguien dice yo creo en el deísmo o yo adopto la creencia en el deísmo, pues usted ya va a saber de qué se trata. Pero no solamente es el deísmo, también es el materialismo, el panteísmo, el politeísmo, el gnosticismo y creencias son consideradas como creencias erróneas.
¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Dios les bendiga.